Bueno, buenos días con todos. Vamos a continuar entonces con el análisis del porqué de las respuestas correctas del cuestionario de razonamiento cuantitativo. Entonces habíamos quedado en la pregunta, perdón, habíamos quedado en la pregunta 4, ¿no?, del curso. Entonces, por aquí está. Ok. Listo, y entonces continuamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 5, que es una pregunta de tipo estadístico. ¿Okay? Entonces, listo, está lista la hoja y nos vamos a devolver acá. Bueno, la pregunta dice: el siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en una encuesta aplicada a 400 personas con relación al principal medio utilizado para informarse sobre los sucesos diarios ocurridos en el país. Entonces aquí nos muestra una estadística, ¿no?, donde se ha preguntado a una cantidad de personas, a 400 personas, entre hombres y mujeres, sobre el medio de comunicación o sobre el medio que les gusta informarse. Entonces está internet, periódico, radio y televisión, y aquí están los resultados. De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de ellas, el por qué sí y el por qué no, ya, y identificar la clave correcta. Vamos a empezar con la primera. El 50% de los hombres utilizan como medio principal la televisión. Nos vamos a enfocar entonces aquí en la población de los hombres, ¿ya? Porque aquí me está diciendo que el 50% de los hombres, o sea, me voy a enfocar en la cantidad total de hombres, que son 240. Utiliza como medio principal la televisión. Bueno, la clave está en no enfocarnos en el total, porque aquí, cuando nos habla del total, tendría que aparecer la palabra población, pero aquí está apareciendo primero la palabra hombres. El total de hombres es 240. Y los que miran televisión de estos 240 son 120. Podemos ver inmediatamente, sin necesidad de cálculos matemáticos, que 120 es la mitad de 240. Y si es la mitad, como porcentaje representaría el 50%. Inmediatamente podemos concluir que esta afirmación es verdadera. Por lo tanto, estamos buscando la única verdadera. Inmediatamente, no, sin perder más tiempo, la A es verdadera porque 120 es la mitad de 240 y 120 entonces representaría el 50% de los hombres. Entonces la clave correcta está ahí, sería la A. Y la vamos a señalar, pero vamos a mirar el porqué de las otras no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar la B. Dice: el 20% de las mujeres utiliza como medio principal el periódico. Nuevamente me está diciendo de las mujeres, y la población de mujeres es 160, la población de mujeres encuestadas es 160, y nos está preguntando sobre el periódico, y entonces la cantidad es 40. Para determinar un porcentaje, aquí nos dice que es el 20%. Si yo quiero determinar un porcentaje que también tiene relación con probabilidad, pues tenemos que hacer un cociente entre las personas o las mujeres, que son los casos favorables. En mi caso, las mujeres que miran el periódico son 40, y hacer la división de 40 entre 160, que es el total o mis casos favorables. Para eso vamos a utilizar la pizarra y vamos a hacer esa división, ¿no? La probabilidad de mujeres que escuchan él, y matemáticamente es una intersección mujeres, intersección periódico, ¿ya? Porque son mujeres que a la vez están mirando el periódico, y entonces los casos favorables de las mujeres que miran el periódico son 40 entre el total, que es 160, o sea, 40 dividido entre mis casos favorables, que es 160. Voy a hacer esta división eliminando ceros y puedo simplificar. Cuarta de 4, 1, y cuarta de 16, 4 y un cuarto. Si no lo saben, ¿no? Vamos a hacerla acá la división, como la hemos aprendido. Perdón. Vamos a dividir entonces 1 entre 4 y sabemos que no me alcanza, aumento un 0, 0,
Y entonces 4 por 2, 8, a 10, perdón, 4 por 2, 8, a 10, 2, ¿no? Y bajo nuevamente, pongo un 0, perdón, no bajo, sino pongo un 0, no hay necesidad de marcar un 0 acá. Y 5 por 4, 20, a 20, 0, o sea que un cuarto es 0.25. Si yo lo multiplico por 100 para encontrar un porcentaje, la coma corre 2 lugares y me quedaría 25%. Entonces, el porcentaje de mujeres que miran el periódico, ¿ya? Vendría a representar el 25%, más no el 20%. Luego, esta afirmación de la B es falsa, ¿ya? Por eso la descartamos. Entonces sería falsa. Vamos con la C. El 80% de la población encuestada son mujeres. El 80% de la población encuestada son mujeres. Entonces vamos a mirar. Nos está hablando de la población encuestada. Ahora tenemos como referente toda la población, que son 400, y la cantidad de mujeres, que son 160. Para encontrar la proporción o el porcentaje, deberíamos de dividir mis casos favorables, que son la cantidad de mujeres encuestadas, sobre los casos posibles, que son 400, o los casos totales, es decir, 160 entre 400. Vamos a verificar si realmente es el 80. Obviamente no lo va a hacer. Vamos a ver a cuánto equivale. Entonces, la proporción de mujeres, ya la población, vendría a ser entonces 160 dividido entre 400. Entonces vendría a ser 160 dividido entre 400. Nuevamente elimino los ceros y voy a simplificar. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 40, 10. Cuarta, mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5. Y tendría entonces 2 quintos. Y si yo hiciera la división de 2 entre 5, aumento un 0, 0, 5 por 4, 20, a 20, 0. O sea que esto me da 0.4. Si quiero el valor como porcentaje, tendría que multiplicarlo por 100%, y esto me quedaría 40%. Entonces, el resultado de la proporción de mujeres con respecto a la población total es del 40%, más no es de 80%. ¿Ok? Entonces la C tampoco no sería la correcta, ya la descartamos inmediatamente. Y la D, el porcentaje de los hombres y el porcentaje de las mujeres referidos a su respectivo sexo, o sea, tenemos que tener en cuenta sus totales, ¿no?, que utilizan como medio principal la radio. Entonces nos enfocamos aquí en la radio y en los totales. Es igual, pero mucho cuidado que nos está hablando del porcentaje. Muchos se pueden confundir aquí, porque resulta que para hombres y mujeres la cantidad numérica sí es igual, son 80 y 80, pero la proporción o el porcentaje no es igual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos calcular una proporción, un porcentaje, tenemos que hacer un cociente de la cantidad de hombres que escuchan radio sobre su total, o sea, 80 entre 240. Y en este caso para las mujeres sería 80 sobre 160. Es evidente que estamos dividiendo un mismo número sobre dos cantidades distintas, y por lo tanto los resultados van a ser distintos, y por lo tanto los porcentajes no van a ser iguales. No hay necesidad de hacer cálculos matemáticos, ya lo podríamos hacer, pero para ahorrar tiempo pues no lo vamos a hacer, porque ya nos damos cuenta que las proporciones, estos cocientes, van a ser distintos, porque estos son distintos. Si fuesen iguales, la proporción, el porcentaje serían también iguales. Por lo tanto, la D no es correcta. La cantidad de personas sí es igual, pero los porcentajes no son iguales. Mucho cuidado entonces, estudiantes. La clave inmediatamente era la A. Vamos por la siguiente. Pregunta 6. La siguiente gráfica presenta los rendimientos en matemáticas de una cierta institución educativa entre los años 2010 a 2014. Aquí tenemos entonces los resultados. Para el 2010 fue 3, 4, 4, 5, 3, 6, y para el 2014 4, 5.
Un estudiante analiza la información y afirma: en el año 2013 el rendimiento bajó un 20% con respecto al año anterior. Nos está diciendo que de 4.5 pasa a 3.6. Si lo queremos medir como porcentaje, nos está diciendo que es de un 20% lo que se bajó. En el año 2014 el rendimiento subió un 25% con respecto al año 2013, o sea que de aquí sí subió y nos está diciendo que subió un 25%. De 3.6 volvió a subir a 4.5. Miren que la cantidad que baja es la misma que la que sube, ¿no? Bueno, en el año 2013 el rendimiento bajó un 20% con respecto al anterior, pero para el año 2014 el rendimiento volvió a subir un 20% con respecto al 2013. De las tres afirmaciones, seleccione una. Solo la 2 es correcta. Perdón, me devuelvo otra vez. Se acabó el tiempo acá. Me devuelvo entonces a la pregunta 6. Estamos aquí entonces de las afirmaciones. Solo la 2 es correcta. O sea, solo la 3 es correcta. La 1 y la 2 son correctas, solo la 1 es correcta. Muchos, aquí viene el distractor, que es muy común en estas pruebas Saber Pro, y especialmente cuando hay preguntas de tipo estadístico. Y es que muchos se dan cuenta que la cantidad que baja de aquí y la que sube es igual, ¿no? Y muchos pueden contestarme que solo la 3 es correcta. Porque ¿cómo? Me dicen, si acá baja 20, lo que sube tiene que ser igual, también 20, y la única que tiene esa característica es la 3. ¿Por qué? Porque la cantidad que baja es la misma que sube. Baja 0,9, sube 0,9. Pero, mucho cuidado, y esto es muy importante en estadística y obviamente también en cuestiones de porcentajes. Nosotros estamos comparando lo que baja con respecto a su año anterior, por eso dice con respecto al año anterior, ¿no? Igualmente lo que sube, pero con respecto al año anterior. Baja una cantidad que es de 0,9 y vamos a calcular cuál es el porcentaje realmente de bajada con respecto al 4.5 y vamos a calcular cuál es el porcentaje de subida ya con respecto a este 3.6 y entonces para eso vamos a hacer cálculos matemáticos básicos ya y poder identificar entonces si la 3 es la correcta o si no lo es y entonces cuál es la correcta. Vamos a analizarlo. Entonces voy a utilizar aquí en este caso la pizarra nuevamente. Bueno, entonces voy a anotar aquí los años. Tenemos el año 2012, 13 y 14. Solamente voy a enfocar en esos años. 2013, 2014, perdón. 2012, 13 y 14. 2012, 2013 y 2000. Un poco más separado. 14, ahí estarían los años, ¿no? Entonces, las notas para cada año son respectivamente 4.5, baja a 3.6 y sube nuevamente a 4.5 como cantidad, ¿no? Sí es de 0.9 lo que baja, pero bajaría un negativo y acá subiría un 0.9. Bueno, realmente si hay que tener en cuenta si es negativo pues desciende y si es positivo sube, ¿ok? Pero me interesa encontrar los porcentajes. Resulta que este incremento, y lo voy a tomar solamente los valores positivos, ¿no? Para encontrar el porcentaje que desciende y el porcentaje que sube, debo encontrar la diferencia entre estos dos valores, ¿no? Entre estos dos valores. Y tener muy en cuenta el anterior, ¿no? O sea, el inicial, por dicho. De 4.5 se llega a un final que es 3.6, encuentro la diferencia que ya la tengo que es de 0.9. Para encontrar el porcentaje entonces necesito su diferencia, ya la tengo, y necesito el valor inicial que es 4.5. Por lo tanto, si quiero encontrar el porcentaje de incremento o de decrecimiento, tendría que hacer esta división, que la voy a hacer acá, y sería la división de 0.9 dividido entre 4.5. Ahora se preguntarán cómo hago esa división si es decimales.
Pues muy simple, ambos tienen una cifra decimal, corro una coma arriba, me queda 9 entero, y corro una coma abajo y me queda en 45. Tendría que dividir 9 entre 45, pero es fácil. Novena de 9, 1, novena de 45, 5, un quinto, que lo habíamos hecho, es 0.2. ¿Ok? Si quiero un porcentaje, lo multiplico por 100% y esto me va a dar 20%. ¿Qué significa eso? Que el paso de este año acá, ¿no? Es un decrecimiento del 20%. ¿Ok? Crece un 20% con respecto al 2012. Entonces, hasta ahí, la primera está bien, ¿no? Vamos a mirar. Entonces, muchos dirán, no, para la otra tiene que ser también del 20%. Vamos a ver si es también del 20%. Entonces, voy a tener en cuenta, por favor, este 0.9 y el 3.6, que es la diferencia de estos dos y el valor inicial. Entonces tendría que ser el cociente de 0.9 dividido ahora entre 3.6 y esto es igual. Como tienen una cifra decimal, sería como dividir 9 entre 36. Novena, 1, novena de 36, 4 porque 9 por 4, 36. Y un cuarto es 0.25, si lo multiplico por 100, esto me va a dar 25%. Miren cómo es. Entonces no es del 20%. El cambio de 2013 al 2014 con respecto al 2013 es de un 25%. Resulta que nosotros estamos comparando es con los años respectivamente anterior, ¿no? Estamos comparando este 0.9, que es el incremento, con el 3.6. O sea, el 0.9 con respecto a 3.6 equivale a un 25% de 3.6. Y el 0.9 de acá, con respecto a este 4.5, equivale a un menos 20%, que pues decrece, pero equivale a un 20%. 0.9 a 4.5 es un 20%, y del 0.9 a 3.6 es de un 25%. Entonces son cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta en estadística, en economía, en finanzas, ¿ya? Y a veces nos dejamos llevar simplemente por lo visual, ¿no? Entonces hay que hacer cálculos. Por lo tanto, la 3 no es correcta porque baja un 20% y sube un 25%. No es lo mismo. Como cantidad sí, baja 0.9 y sube 0.9. Pero por favor, mucho cuidado cuando nos dice con respecto al año anterior. ¿Ok? Con respecto al año anterior. Entonces la clave aquí es la 1 y la 2 son correctas. Vamos por la siguiente. Bueno, otra pregunta de probabilidad. Nos dice, Luis y Hernán deciden jugar a los dados apostando 2000. Luis le apuesta un número par y Hernán a un impar. Es decir, si al lanzar un dado cae un número par de puntos, entonces gana Luis. De lo contrario, gana Hernán. Con estas condiciones, la probabilidad de que gane Luis es de... Bueno, el problema de los dados, el 2000 simplemente es un distractor aquí. No está haciendo nada realmente, ¿no? Y entonces vamos a analizar ese problema y para eso voy a hacer un pequeño análisis de cuestiones de tipo pues estadístico, ¿no? Si tenemos un dado, vamos a encontrarnos que cuando se lanza un dado va a haber 6 resultados, ¿no? Que son las caras de los dados que tienen pues los punticos y que cada punto pues suma 1, 2, 3, 4, 5 o 6. A esto en la estadística lo conocemos como el espacio muestral. Y tiene entonces el espacio muestral, si podemos contar los elementos que tiene 6 elementos, del 1 al 6, eso se llama cardinal y se simboliza así. A veces nos interesa calcular la probabilidad de que salga en la cara el 2 o 2 punticos. Y podemos mirar que solamente aparece el 2 una sola vez, o sea es una sola vez entre 6, que es todo el espacio muestral. ¿Cuál será la probabilidad de que caiga 5, por ejemplo? Lo mismo, solamente aparece el 5 una sola vez, o sea, es un solo elemento dividido entre total, que son 6. Entonces, son eventos equiprobables. ¿Listo? Es decir, que tienen
la misma probabilidad de ocurrir, de que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, son eventos equiprobables. Bueno, esto es simplemente como para que tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, si me voy al problema, me está diciendo que se están apostando los números pares e impares. Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces estoy tomando un evento, ¿no? Lo voy a llamar A, que va a ser para par. Y los pares son el 2, el 4 y el 6. Y un evento B, que es para impar. Y los impares son el 1, el 3 y el 5. ¿Ok? Bueno, nos podemos ver que los cardinales son los mismos, 3 y 3 elementos. Por lo tanto, es un juego justo, por así decirlo, porque la cantidad de posibilidades para la primera persona, para Luis, es la misma que para Hernán, ¿no? Es un juego justo. Y si queremos calcular la probabilidad, ¿qué haríamos? Entonces la probabilidad de que salga un número par, o sea, de que salga el evento A, va a ser su cardinal 3 dividido entre el total, que son 6, que es el espacio muestral, y la probabilidad de que caiga B sigue siendo lo mismo, de 3 sobre 6, ¿no? Y 3 sobre 6 es un medio, y 3 sobre 6 también es un medio, y un medio es 50%, y acá un medio es 50%. Entonces es un juego justo, equitativo, y ambos tienen la misma probabilidad de ganar. Por lo tanto, la respuesta es 50%. Es muy evidente, pero pues muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Vamos con la pregunta 8. Bueno, seguimos con la estadística y los porcentajes. Si se sabe que el 70% de la población de médicos de una maternidad son obstetras y de esos el 60% también son ginecólogos, entonces, para encontrar el porcentaje de médicos que son obstetras pero no son ginecólogos, usted debería. Entonces es una pregunta donde no me está preguntando por el resultado como porcentaje, sino sobre el procedimiento. Entonces voy a utilizar nuevamente la pizarra para hacer este proceso. Entonces nos está hablando de dos poblaciones, de los que son obstetras y de los que son ginecólogos. Por lo tanto también va a haber una población de los que no son médicos, y de los que no son obstetras, ¿no? Y los que no son ginecólogos. Entonces voy a hacer un diagrama, en este caso, un diagrama. Y aquí van a estar, ¿no?, los que son obstetras, los médicos que son obstetras. Y los que no son, van a estar por acá afuera. Bueno, los que son en este círculo, corresponden al 70%. Corresponde a esto. Y los que no son, que quedan por acá afuera, serían el resto, el 30%. Bueno, realmente este no lo voy a utilizar, voy a enfocarme sobre el 70%. Dentro de estos que son obstetras, hay un conjuntico que está por acá adentro, y son los ginecólogos, que representan, ¿no?, el 60% de los que son obstetras. Porque dice, el 70% de la población de médicos de una maternidad son obstetras, y de esos, el 60% también son ginecólogos. De esos, ¿no?, de los que son obstetras, el 60% son ginecólogos. Entonces, por eso el diagrama de esa forma. Por eso un diagrama dentro de los que son obstetras. Y representa, entonces, el 60%. Entonces, aquí iría un 60%. ¿Qué significa eso? Si dentro de este círculo está en el 60%, por acá afuera va a estar el 40%. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, si acá adentro está en el 60, acá afuera va a estar el 40. Si este círculo representa el 70, por acá afuera va a estar el 30, o sea que por acá hay uno más grande que es de médicos, ¿no? Médicos, aquí están todos los médicos, y por acá afuera pues van a estar los que no son médicos. De estos médicos, los obstetras son el 70%,
y el 30% son médicos pero no son obstetras. Entonces yo sí voy a tener en cuenta, y estamos refiriéndonos sobre los obstetras que son ginecólogos, porque este 40% de aquí, ¿de acuerdo? No son, ¿listo? Entonces la pregunta, si ya tengo esos datos, la pregunta me indaga sobre, para encontrar el porcentaje de médicos que son obstetras pero no son ginecólogos, usted debería. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a encontrar el porcentaje de los médicos que son obstetras pero no son ginecólogos. Mucho cuidado, los que son obstetras es el 70%, los que son ginecólogos son el 60%. Lo voy a hacer como probabilidad y entonces lo voy a hacer por aquí. Entonces el porcentaje de médicos que son obstetras con la O y a la vez son ginecólogos, utilizo entonces la intersección, ¿no?, de conjuntos, que esa me representa la conjunción y matemáticamente sería la probabilidad de que sea un obstetra multiplicado por la probabilidad de que sea un ginecólogo. Entonces es una multiplicación. Y entonces tendría que, como tengo porcentajes, los obstetras son el 70% multiplicado por los que son ginecólogos, 60%, y esto dividido entre 100, y me va a dar el porcentaje. Ahora, si quiero el porcentaje de hombres, de obstetras, que no son ginecólogos, y hago una barrita encima de G, porque es la negación, ¿no? Se utiliza en matemáticas una barra, y entonces, ¿qué representa esto? Vendría a ser el producto de los que son obstetras multiplicado por los que no son obstetras, por eso la barra encima. Entonces sería el 70% multiplicado por los que no son obstetras, que son el 40%, y dividido entre 100. Me están pidiendo el proceso matemático y entonces me devuelvo acá, ¿no? Y entonces miro, para encontrar el porcentaje de médicos que son obstetras pero no son ginecólogos, o sea que me estoy enfocando en esta parte de acá, ¿ya? Y el proceso sería este, 70 por 40 dividido entre 100. Entonces, veamos, como el 60% de los que no son obstetras son ginecólogos, entonces el 40% de esos no son ginecólogos. Luego se debe calcular 70 por 40 dividido entre 100. El resultado, 28%, corresponde a los obstetras que no son ginecólogos. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que la clave correcta es la A. Y miremos si nos da 28%, ¿no? Miremos cuánto nos da. Entonces, por favor, si queremos el resultado de esto, simplemente elimino los dos ceros y simplemente multiplico 7 por 6. 7 por 6, 42%. Igualmente acá, simplemente elimino los ceros y me queda 7 por 4, 28%. Miren, porcentaje de médicos que son obstetras y no son ginecólogos equivale al 28% y se calcula mediante ese proceso, y por lo tanto, pues vuelvo y repito, la clave en este caso es la A. Vamos con la 9. Vamos a comenzar una previsualización. Vamos con la pregunta 9. Bueno, esta pregunta es de nivel 3, nivel máximo, ¿ya? Porque no es tan evidente y hay que hacer unos cálculos matemáticos. De pronto se parece a la anterior, ¿no? Maneja también porcentajes, pero mucho cuidado, hay que hacer algunas cuestiones matemáticas. Pero son simples, multiplicaciones y divisiones. Bueno, la información dice, una fábrica de tornillos dispone de dos máquinas. Hay dos máquinas. La primera produce el 40% y la segunda produce el 60% de la producción total. La segunda máquina tiene un 3% de probabilidad de producir tornillos defectuosos. Entonces la segunda produce el 3% de defectuosos. La empresa decide acondicionar la primera máquina de tal manera que la probabilidad de producir un tornillo defectuoso en la fábrica sea el 2.4%.
Entonces, hasta ahí la información. Resumimos. La primera produce el 40, la segunda produce 60. La primera produce un 3% de defectuosos. La segunda máquina hasta el momento no sé, pero sí sé que en conjunto, trabajando la máquina 1 y la máquina 2, producirían 2.4 tornillos defectuosos, ¿no? 2.4 defectuosos. El resto, pues, que es del 98.6, 97.6, sería, pues, buenos, ¿no? Entonces, la probabilidad de defectuosos es muy baja. Para tal efecto, la probabilidad de que un tornillo defectuoso se produzca en la primera máquina debe ser. Entonces, la pregunta es acerca del porcentaje de tornillos defectuosos que se producen en la primera máquina. Conocemos de la segunda máquina, que es 3%, y conocemos del total de las dos máquinas, que es 2.4%. No conocemos el de la primera máquina. Entonces necesariamente tenemos que hacer cálculos matemáticos teniendo en cuenta toda esta información. Para eso voy a utilizar la pizarra y voy a hacer también un diagrama. Entonces vamos a dibujar aquí la máquina 1 y por acá voy a dibujar la máquina 2. Voy a poner las probabilidades acá, las probabilidades de los porcentajes de producción. Para la máquina 1, la máquina 1 produce el 40% de la producción, obviamente la otra el resto, que es el 60% de la producción. Ahora, los defectuosos y los tornillos defectuosos. Para la primera, no conocemos los defectuosos para la primera, o sea que aquí voy a poner un interrogante, no conocemos. Y para la segunda sí conocemos el porcentaje de defectuosos, que nos dice que es del 3%, nos dice que es del 3% para la segunda máquina. Entonces sí conocemos que es el 3%. Entonces, trabajando en la fábrica, las dos máquinas a la vez, trabajando ya las dos máquinas, dice que el porcentaje de defectuosos de la fábrica, de lo que se produce trabajando la máquina 1 y la máquina 2, el porcentaje de defectuosos que arroja es del 2.4%, pero es en conjunto. Por eso conecto las dos y estas me van a dar un 2.4% de defectuosos. Y la pregunta indaga sobre este valor. Nos pregunta cuál es el porcentaje de defectuosos que genera la máquina 1. Por lo tanto, vamos a hacer el proceso matemático. Este 2.4% de acá se arroja de multiplicar, ¿no?, la producción de la máquina 1 con el porcentaje de defectuosos y sumando ya la producción de la máquina 2 con sus defectuosos. Eso nos va a dar, todo esto nos va a dar el 2.4. Por lo tanto, voy aquí a escribir una pequeña ecuación. Es decir, que si yo multiplico 40 por lo que no conozco y a esto, ¿no?, como es porcentajes, miren, estamos manejando porcentajes, entonces, como en el anterior ejercicio lo divido entre 100, ¿ya? Y a esto le sumo 60 multiplicado por 3, y como estoy utilizando porcentajes, lo divido entre 100, ¿no? Por me salió torcido. Esto nos tiene que dar 2.4. ¿Ya? Miren que hay una incógnita que no conocemos y la idea es despejar esa incógnita. Entonces, vamos a hacer operaciones matemáticas. Tengo la suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Dejo el mismo denominador y sumo lo que está en el numerador. Entonces, por interrogante más 60 por 3 y todo esto dividido entre 100. Esto me da 2,4. Ahora,
tendría que 40 por interrogante más 60 por 3 es igual a 100 multiplicado por 2,4. Y por lo tanto, 40 por interrogante va a ser igual, ¿no? Estoy despejando el interrogante, a 100 multiplicado por 2,4 menos 60 multiplicado por 3, y el interrogante va a ser igual a 100 menos 2,4, perdón, a 100, bueno, podríamos hacer todo, 100 por 2,4, entonces como estoy multiplicando 2,4 por 100, la coma simplemente corre a dos lugares, me da 240, menos 6 por 3, 18, 180, y esto dividido entre, voy a bajar un poquito, y esto dividido entre 40, porque el que está multiplicando pasa a dividir, eso sería interrogación, ¿no? Y por lo tanto, 240 menos 180 serían 100, serían 60. Dividido entre 40. Elimino los dos ceros. ¿Y qué significa? El interrogante va a quedar igual a 6 sobre 4. Y si simplifico, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2, 3 medios y 3 medios es 1.5 como decimal. O sea, esto sería 1.5%. ¿Ok? Nos da 1.5%. Entonces miren, ese es el interrogante. Y por lo tanto, este interrogante que está acá, ya, me equivale a 1.5%. Esa es la cantidad o el porcentaje de tornillos defectuosos de la primera máquina. Entonces miremos cuál es la clave. Y acá están de 1.5. Siguiente. Esta es muy fácil. Dice, el profesor de un curso de estadística descriptiva propuso una tarea que consistía en realizar un análisis estadístico de algún fenómeno o situación de su contexto y presentar la información recolectada en un diagrama estadístico adecuado. Uno de sus estudiantes optó por analizar el número de clientes que llega a la cafetería de la universidad durante una semana. Él encontró que la cafetería recibe en promedio diario de 30 personas entre 8 y 9, 50 personas entre 9 y 10, 25 entre 10 y 11 y de 40 entre 11 y 12. De los siguientes diagramas, el más adecuado para presentar la información encontrada es, bueno, cuestión muy sencilla de estadística, solamente esta es la pregunta más sencilla de todas. Si ustedes están utilizando información cuantitativa donde los valores son numéricos, pueden ser enteros o decimales, pero si hay intervalos, miren que hay intervalos, 8, 9, 9, 10, lo más conveniente, o mejor dicho, lo preciso para graficar es un diagrama de barras, ¿listo? Porque la información se presenta de forma más adecuada. La clave inmediatamente es el diagrama A. La B se descarta, ¿por qué? Porque no puedo utilizar un diagrama poligonal porque aquí hay intervalos, ¿no? Y entonces se supone que esto quedaría vacío, ¿no? Entonces el diagrama poligonal lo utilizo cuando no hay intervalos y cuando hay una información seguida o continua en el eje X. Para eso son los diagramas poligonales. Este diagrama se descarta totalmente porque es un diagrama de áreas. No tenemos que ver nada con áreas, en este caso. Las áreas, este diagrama de áreas se utiliza más bien en economía o en investigación de operaciones cuando estamos hablando de toda la producción de una empresa. Y entonces aquí no nos sirve, el diagrama no tiene nada que ver. Igualmente hay intervalos, ¿sí? Entonces aquí esto no nos estaría diciendo nada. Y el diagrama circular se utiliza para porcentajes, para ponderaciones, ¿no? Y nada que ver con porcentajes porque nos están hablando de 30 personas, de 50 personas, más no de un total. Entonces aquí la clave correcta es el diagrama A, que en este caso es la D. Y ese sería entonces la solución, ¿no? Y el porqué de la justificación de cada clave de todas las 10 preguntas de razonamiento cuantitativo. Bueno, espero pues que les
se hayan resuelto todas sus dudas. Lo primordial de esto es que se preparen para este día domingo. Creo que solamente, pues nos quedan solamente 3 días. Y pues les pido el favor de que entre hoy y mañana revisen este video detenidamente, ¿no? Espero que lo hagan. Les estaré enviando, pues, repasar también lo que se les ha dado en clase, ¿no? Y pues de mi parte les deseo la mejor de los éxitos. Esperamos buenos resultados, ojalá por encima del promedio nacional, ¿no? Y si no, pues seguiremos trabajando en este tipo de exámenes para mejorar también el rendimiento en la facultad de los estudiantes. Eso es todo, muchachos. Entonces les deseo feliz día. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, pues me pueden escribir al correo. Me disculpan por si se presentaron errores en el video. No es tan fácil hacer un video que quede de tal manera al 100% correcto, pero pues si tuve errores de escritura, me disculpan por la letra, ¿no? Siempre manejar el lápiz táctil me cuesta un poco. Entonces cualquier error de escritura, cualquier error verbal, me disculpan. Mi único objetivo es tratar de transmitir los conocimientos y tratar de prepararlos un poco para esa prueba. Ya nos encontramos entonces en los respectivos cursos y les deseo lo mejor. Mucha suerte, muchos éxitos. Gracias.